Muy buenas tardes compañeros, mi nombre es Juliana Mejía Palacio y les vengo a hablar sobre intoxicación por cocaína. Entonces, la cocaína es un alcaloide de origen natural que se obtiene de las hojas de arbusto de la coca, llamado Erythrocylon coca. Mascar la hoja o ver infusiones de coca era una costumbre muy popular en los indígenas en la conquista española. En 1859, Albert Midman la aisló como un ingrediente activo de la planta. En 1884, Carl Kohler introdujo la cocaína como un anestésico local, principalmente en el ojo. Y Sigmund Freud, que todos lo conocemos, la utilizó para el tratamiento de la depresión, adicción a la morfina, alcoholismo y asma. Bueno, continuando, en 1886 comenzaron a reportarse los casos de complicaciones secundarias al uso de la cocaína. El consumo recreacional fue legal en los Estados Unidos hasta 1914 y en 1982 se reportó el primer caso de infarto agudo al miocardio al consumo de la cocaína, secundario al consumo de la cocaína. El consumo de la cocaína afecta a 1.3 millones de personas en el mundo, es decir, 0.3% de la población comprendida entre los 15 y los 64 años de edad. La mayor cantidad de cocaína que se consume es en América del Norte, principalmente en Estados Unidos, es decir, con unos 6.5 millones de consumidores, que representa casi la mitad del mercado mundial de cocaína. En Sudamérica, el consumo de cocaína es mucho más alto en los países como Argentina o Chile. En Colombia, el 3.2% de la población de 12 a 65 años manifiesta haber probado alguna vez en su vida cocaína. Se hizo una encuesta del consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes escolarizados de 12 a 17 años. Predominó el consumo en el sexo masculino y en edades cercanas a los 12 años. El peso de los usuarios problemáticos de cocaína es mucho mayor en Medellín, con un 1%, seguido por el norte de Santander, que es el 0.96%, Atlántico, que es el 0.95%, y el resto de Antioquia, que se encuentra en 0.75%. Bueno, el procesamiento de la cocaína. Bueno, como ya les había dicho, la cocaína, el principal alcaloide de la cocaína se llama benzoilmetillenconina, que es un éster de ácido benzoico que tiene una base que contiene nitrógeno, tiene un pH básico y es liposoluble. Entonces, el primer proceso de extracción de la cocaína es a partir de la hoja de cocaína. Tras un proceso de maceración, se le agrega ácido sulfúrico u otros productos químicos como el queroxeno, la gasolina, para convertirla en una pasta básica de cocaína que tiene del 20 al 85% de sulfato de cocaína. La conocemos normalmente como bazuco y se consume normalmente fumada. Posteriormente le agregan sustancias antioxidantes y ácidos, como el ácido clorhidrato de cocaína, y se obtiene una sal de cocaína. Cuando tenemos esta sal de cocaína, se presenta en forma de cristales escamosos blancos. Es más o menos adulterada y se le conoce normalmente con el nombre, por el nombre de perico, y se consume o por vía intranasal o se inyecta por vía venosa. Cuando se mezcla con el clorhidrato de cocaína, con una solución básica que puede ser amonio, que puede ser hidróxido de sodio, que puede ser bicarbonato de sodio, que es lo más común agregarle bicarbonato de sodio, se forma cocaína de base, que se puede consumir de dos maneras: inhalando los vapores de base libre o fumándola en forma de crack. Bueno, acá les muestro principalmente la presentación del bazuco. En la primera imagen podemos ver unas papeletas de bazuco, así es como las venden. Tiene un precio de alrededor de 500, 700 pesos, máximo 1000 pesos. En la segunda imagen podemos ver la cocaína, el color del bazuco, perdón, es un poco amarillo, ¿cierto? Porque es la más adulterada. Podemos ver en la imagen que está el consumidor parado que muestra la pipa, pero podemos verle las manos, principalmente los dedos.
Este tiene como unas costras nacaradas, o sea, de un color naranja, ya casi negro. Esto es muy común en pacientes que consumen bazuco. Inclusive, antes de preguntarle al paciente sí o al consumidor que si consume bazuco, fijarse primero en sus manos. Como vemos, esta imagen también el consumidor tiene una pipa, como al del lado izquierdo. La pipa, pues ellos mismos la crean, ¿cierto? Bueno, antes que todo, el bazuco se consume principalmente o particularmente se consume en habitantes de calle, los consumen los habitantes de calle. Entonces la pipa, como ya la vemos, puede ser, ellos mismos la crean, que puede ser con cualquier cosa, con tubos de PVC, con tubos de manguera. Podemos ver el de la izquierda que tiene como un tipo de lápiz. Entonces, ¿cómo se fuman el bazuco? Entonces, al formar ellos, pues forman su pipa, ¿cierto? Necesitan como una tapita. Ellos en esa tapita la envuelven en aluminio y cuando esto está listo, meten el bazuco, que es la papeleta. Para que sea más combustible, le meten cenizas de cigarrillo, como vemos en la última imagen, que tiene ahí la caja de fósforo. Eso es pura ceniza. Y para poder inhalar, la prende. Bueno, en la imagen de arriba vemos, como normalmente ya les dije, el perico se vende, en la imagen de al lado se vende 1 gramo, vale alrededor de 15 a 20 mil pesos y esa normalmente se consume intranasal. También se consume intravenosa, pero no es muy común en Colombia. Y por último tenemos al crack, que son cristales que ustedes pueden ver ahí como cristales y para poder consumirla tienen que derretirla de esta manera. ¿Listo? Dani, ya.